Bienvenidos, queridos perturbados, a otro intrigante episodio de Perturbador. Yo soy su anfitriona Kabum y esta noche los invito a sumergirse en un viaje a lo desconocido, donde las sombras del pasado cobran vida y los ecos de aquellos que una vez habitaron estos lugares resuenan en el aire. Prepárense para abrir su mente y dejarse llevar por historias que congelan la sangre, relatos que nos transportan a un mundo donde el tiempo parece haberse detenido. Abrochen sus cinturones, apaguen las luces y asegúrense de estar cómodos, porque lo que está por venir es tanto escalofriante como fascinante. Esta noche exploraremos los misterios y enigmas de los pueblos fantasma. Pueblos fantasma que habitan nuestro planeta. Desde las ruinas de antiguas civilizaciones hasta los pueblos abandonados por la industrialización. Cada lugar tiene una historia que contar y un misterio que resolver. Imaginemos por un momento caminar por las calles desiertas de un lugar que solía ser vibrante, donde las risas se escuchaban y la vida pulsaba en cada esquina. Ahora, en su lugar se alzan estructuras en ruinas, ventanas vacías que parecen mirar hacia el abismo y puertas que crujen con el viento como si intentaran contar historias de un pasado inquietante. Pero, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué secretos guardan estos lugares desolados? Esta noche nos adentraremos en el misterio de los pueblos fantasma, explorando sus orígenes, las historias que los rodean y las leyendas que han perturbado a lo largo del tiempo. Acompáñenme en este viaje a lo desconocido, donde cada sombra puede esconder un secreto y cada susurro puede ser la voz de aquellos que una vez habitaron estos lugares. ¿Están listos? Pues entonces, comencemos. Hoy, en Perturbador, pueblos fantasma. Los pueblos fantasma son vestigios de civilizaciones que alguna vez florecieron y ahora yacen en el silencio, como susurros olvidados de un tiempo que ya no existe. Imaginemos por un momento caminar por las calles desiertas de un lugar que solía ser vibrante, donde las risas se escuchaban y la vida pulsaba en cada esquina. Ahora en su lugar se alzan estructuras en ruinas, ventanas vacías que parecen mirar hacia el abismo y puertas que crujen con el viento, como si intentaran contar historias de un pasado inquietante. ¿Qué ocurrió? ¿Qué secretos hay en esos lugares? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas es compleja y multifacética. Los pueblos fantasmas son el resultado de una variedad de factores, desde la decadencia económica hasta la devastación ambiental. Sin embargo, más allá de las razones que los llevaron a su estado actual, estos lugares tienen algo en común: una atmósfera de misterio y abandono que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Esta noche nos adentraremos en el misterio de los pueblos fantasma, explorando sus orígenes, las historias, las leyendas que han perturbado a lo largo de los años. Acompáñenme a este viaje a lo desconocido, donde cada sombra puede esconder un secreto, cada susurro puede ser la voz de aquellos que una vez vivieron ahí. A medida que avanzamos en este viaje, vamos a descubrir que los pueblos fantasma no son solo lugares abandonados, sino también portales a un pasado que nos habla de la condición humana. Nos hablan de la lucha y la supervivencia, de la alegría y la tristeza, ambición y codicia. Los pueblos fantasma tienen sus raíces en una variedad de circunstancias, desde desastres naturales hasta crisis económicas,
Y por supuesto, a continuación les contaré la historia de algunos de los pueblos fantasmas más fascinantes del mundo. Hola, muy buenas noches, Lamberto. No, no vas a ver nada. No es un video para ver nada. ¿Va? Hola, Felipe, muy buenas noches. Felipe, porfis, explícales cómo es aquí la dinámica, porque como que están preguntando mucho por qué no se ve y que no sé qué. Necesito apoyo. ¿Quieres ser mi copiloto? Platícales cómo es la dinámica para que entiendan más o menos cómo va. Ok, el primer pueblo del que vamos a hablar es Bury, California. Bury se encuentra en el condado de Mono, en el estado de California, cerca de la frontera con Nevada. El pueblo fue fundado en 1859 por William S. Bury, un prospector de oro que descubrió una veta de oro en esa zona. El pueblo se llamó originalmente Bury's Camp, pero más tarde se cambió por el nombre de Bury. En la década de 1860, la noticia de la existencia de oro en Bury se difundió rápidamente y el pueblo se convirtió en un centro de minería de oro. La población de ese pueblo creció rápidamente y se establecieron tienditas, hoteles, restaurantes y otros negocios para atender a los mineros. La vida en Bury era dura y peligrosa. Los mineros trabajaban largas horas en condiciones bien difíciles y la minería pues era un trabajo pues de mucho riesgo. Además el clima en Bury era extremo, con inviernos fríos y veranos calurosos. A pesar de las dificultades, la vida en Bury también tenía su lado pues divertido. El pueblo tenía pues una serie de salones y bares donde los mineros pues iban a relajarse y a disfrutar de la compañía de otros. También había un teatro y un cine donde pues, se podían ver obras de teatro y películas. En la década de 1880, la minería de oro en Bari comenzó a declinar. La veta de oro se fue agotando y los mineros pues comenzaron a buscar otras oportunidades en otros lugares. La población del lugar pues comenzó a disminuir y muchos de los negocios y edificios del pueblo comenzaron a cerrar. En la década de 1940, el estado de California compró el pueblo de Bari y lo convirtió en un parque estatal. Este parque actualmente se llama Bury State Historic Park y es uno de los parques estatales más, pero más populares que hay en California. Hoy en día, el parque de Bari es un lugar muy popular para los turistas y obviamente los entusiastas de la historia. El parque cuenta con más de 100 edificios históricos, incluyendo casas, tiendas, hoteles y otros edificios. Los visitantes pueden recorrer el pueblo y ver cómo era la vida en un pueblo minero del siglo XIX. En una entrevista, un visitante de Bari contó sobre cómo sintió una presencia como paranormal, misteriosa, extraña, inexplicable, que estaba a su lado mientras exploraba unas ruinas, como si los antiguos habitantes estuvieran observándola. Hola Gio, muy buenas noches. Ya más o menos entendieron cuál es la dinámica del programa, chicos, sino para volvérselas a explicar a los que se van conectando, para que no tengan dudas y de repente pues estén esperando que salga un video, que salga la cara, que salga yo. Eso no va a pasar porque es una emulación de un programa de radio, ¿va? El radio solo se escucha, no se ve. No es un podcast, no es un video tutorial de maquillaje, no es nada de eso, ¿va? Es una emulación de un programa de radio. A quien le late, pues ya, puede
con toda la confianza que darse. Son programas que son interesantes para algunas personas, tal vez para otros no lo sean, pero bueno, cada quien aquí va viendo si le gusta, si no le gusta y pues es libre de continuar escuchando si les gustan las historias y pues quien no, también, no hay problema, somos tan amigos como siempre. Hola, Arael, muy buenas noches, qué bueno que ya viniste. No, no hay bateados. Arael, un favorcito. Cuando veas que alguien pregunta por qué no se ve y esas cosas, ¿me puedes ayudar, porfa? Ahí, escribiendo comentarios para que la gente sepa cómo va la cosa, cuál es la dinámica, por qué no se ve nada. Todo eso, porfis, ¿va? Vámonos ahora volando hacia Italia, hacia un lugar que se llama Craco. En Europa, el pueblo de Craco se alza sobre una colina con sus casas en ruinas y sus calles desiertas. Craco es un pequeño pueblito ubicado en la región de Basilicata. Esto está en el sur de Italia. El pueblo se encuentra en una colina rodeada de valles y montañas y su historia se remonta a la época medieval. Craco fue fundado en el siglo VIII por un grupo de monjes benedictinos que se establecieron en esa zona. El pueblo creció lentamente durante la Edad Media y se convirtió en un importante centro de comercio y agricultura en la región. Sin embargo, en el siglo XX, Craco comenzó a experimentar una decadencia económica y, por supuesto, también demográfica. La cultura que había sido la base de la economía del pueblo comenzó a declinar debido a la falta de inversión y la competencia de la estructura industrializada. Además, la región de Basilicata era una de las más pobres de Italia y muchos jóvenes de Craco empezaron a emigrar a otras partes del país o del mundo en busca de trabajo y, por supuesto, mejores oportunidades. En 1963, un detalle, un detalle sucedió en esa ciudad y fue un desastre natural, el cual selló el destino de Craco. Empezó a haber un terremoto terrible, súper devastador, que azotó la región, causando daños bastante significativos en el pueblito y, por supuesto, sus alrededores. Aunque no hubo víctimas mortales, el terremoto dejó a muchos habitantes de Craco sin casa. Después del terremoto, el gobierno italiano decidió no reconstruir el pueblo, ya que se consideró que este lugar ya no era seguro para ser habitado. En su lugar se construyó un nuevo pueblo llamado Craco Novo, a unos kilómetros de distancia. A medida que los habitantes de Craco se empezaron a mudar al nuevo pueblo, el viejo Craco se convirtió en un pueblo fantasma. Hoy en día, el pueblo está absolutamente abandonado y en ruinas, aunque sigue siendo un lugar popular para los turistas y, por supuesto, para los fotógrafos. A pesar del abandono, Craco sigue siendo un lugar con mucho significado histórico y cultural. Hola, muy buenas noches, José Armando, ¿cómo estás? Lamberto, buenas noches. Pablo, Miguel, Corrales. Chicos, a veces no puedo leer todos los comentarios, mis amores, pero los saludo a todos. Cada vez que vaya terminando un bloque, los voy saludando a todos los nuevos que van llegando y a los que ya conocen el programa también ya saben que los voy saludando. Pero es para que no se haga también el programa muy, muy largo, porque a veces son temas extensos, son muchas historias que les cuento y pues esto se puede volver eterno, ¿vale? Y tampoco quiero desvelarlos demasiado.
Mario, muy buenas noches, qué milagro. Y ahora vámonos hasta Japón. Y este pueblo, esta historia me fascina. Es el pueblo de Hunkan-hima. Y esto está en Japón. Y el pueblo es conocido también como Hashima. Y este pueblito se ha convertido en un símbolo de la industrialización y el abandono. Pongan atención porque esta historia es súper interesante. Gunkajima es una pequeña isla ubicada en el mar de China Oriental, a unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, en Japón. La isla tiene una superficie aproximada de 6.3 hectáreas y se encuentra en una ubicación estratégica para el control del tráfico marítimo en la región. La historia de Hunkajima se remonta al siglo XIX, cuando la isla era utilizada como un lugar, vamos a llamarle así, de descanso para los barcos que viajaban entre Japón y China. En 1887, la isla fue comprada por la empresa Mitsubishi Corporation, que comenzó a desarrollarla como un centro de minería de carbón. En la década de 1890, la Mitsubishi Corporation comenzó a extraer carbón de la isla, lo que llevó a un crecimiento súper rápido de la población. La isla se convirtió en un importante centro de minería de carbón y se empezaron a construir viviendas, escuelas, hospitales y otros edificios que iban a poder atender a los mineros y a todas sus familias que vivían ahí. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gunkajima se convirtió en un importante centro de producción de carbón para el esfuerzo bélico japonés. Sin embargo, después de la guerra, la demanda de carbón comenzó a disminuir y la minería en la isla comenzó a declinar. En 1974, la Mitsubishi cerró la mina de carbón de Gunkajima y la isla fue, pues, eventualmente abandonada. Los edificios y las viviendas se quedaron vacíos y la isla se convirtió básicamente en un pueblo fantasma. Hoy en día, Gunkajima es una isla abandonada y en ruinas. No se reconstruyó, no se hizo ningún proyecto para hacerlo turístico, simplemente está la isla abandonada con las viviendas enteritas, vestigios, artículos, cosas que pertenecían a las familias que ahí vivían y lógicamente se ha vuelto un destino para lo que le llaman el turismo oscuro o negro, que es ese tipo de turismo que hacen los buscadores de cosas paranormales, los exploradores urbanos, todo ese tipo de cosas. Solamente para eso funciona. Pero no hay autoridades, no hay nadie que esté vigilando. O sea, quien puede llegar, llega, hace sus investigaciones, hace sus exploraciones y tan tan, se acabó. Y ahora vámonos volando hasta México, específicamente al, al estado de San Luis Potosí. Y yo creo que ya muchos saben de qué voy a hablar, porque también en programas pasados me estuvieron pidiendo esta historia. Y es la historia de Real de 14. Real de 14, que es un pueblo ubicado, como les digo, en el estado de San Luis Potosí, en el norte de la República Mexicana. La historia del pueblo se remonta a la época prehispánica, cuando la zona pues era habitada por los indígenas huachichiles. En 1772, el rey Carlos III de España otorgó una concesión minera a un grupo de españoles para poder explotar pues las minas que eran riquísimas en plata.
El pueblo se fundó oficialmente en 1779 con el nombre de Real de Minas de Nuestra Señora de la Asunción de las 14 villas de San Luis. Durante el siglo XIX, Real de 14 se convirtió en uno de los principales centros de producción de plata de México. La minería de plata atrajo a miles de personas a la zona y el pueblo empezó a crecer rápidamente. La época de la plata también trajo consigo una gran riqueza y prosperidad a esa zona. Se empezaron a construir edificios grandiosos como la Iglesia de la Asunción y se establecieron varios negocios y varios comercios. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la producción de plata en Real de 14, como en los anteriores, comenzó a declinar. La mina se empezó a volver menos rentable y muchos de los mineros y sus familias pues se comenzaron a mudar a otras partes de México pues en busca de trabajo. En la década de 1940, el pueblo de Real de 14 fue prácticamente abandonado. La mayoría de los edificios se quedaron ahí vacíos y pues la infraestructura del pueblo comenzó a deteriorarse justamente por el abandono. En la década de 1970, el gobierno mexicano comenzó a restaurar el pueblo de Real de 14. Se repararon los edificios, se empezó a mejorar la infraestructura y se establecieron programas que iban a servir como para atraer a los turistas. Real de 14 también es conocido por pues, la parte espiritual y la parte mística, todos aquellos que les encanta esa parte de recibir al sol y que los rayos, así como una ondita así como más espiritualista y toda esa onda, como más hippie, pues es el lugar ideal. El pueblo es considerado pues un lugar sagrado por muchos mexicanos y también extranjeros. Y se dice que tiene una energía espiritual única. Hola, Eric. Hola, Abel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión. Jairo, muy buenas noches. Y ahora vámonos al pueblo de Mineral de Pozos. Ese pueblo es precioso, precioso. ¿Quién conoce Mineral de Pozos? Cuéntenme. Yo la vez que fui, ¡uf! Me encantó. O sea, creo que yo sería la más feliz del mundo viviendo en un pueblo fantasma, la verdad. O sea, sería súper feliz. Así, sin vecinos ruidosos ni nada de eso, sin oír carros. Ese pueblo de Mineral de Pozos es una cosa impresionantemente bella. Y además por el paisaje como medio desértico, las casitas se ven todas muy parecidas, como de adobe, literalmente sí hay pozos, hay lugares donde te puedes bajar para llegar al fondo del pozo, donde encuentras agüita y donde antes se extraían los minerales, pero ahorita les cuento. Mineral de Pozos es un pueblo ubicado en el estado de Guanajuato. Esto, para quien no ubica o a lo mejor no es de México, que muchos tengo aquí que no son de México, es un pueblo ubicado más o menos en la parte central de la República Mexicana, lo que se le llama Bajío. La historia del pueblo se remonta a la época prehispánica, cuando la zona era habitada por los indígenas otomís. En 1576, el rey Felipe II de España otorgó una concesión minera a un grupo de españoles para explotar pues las minas que eran ricas en ese lugar, no solo de plata, sino de oro. El pueblo se fundó oficialmente en 1583 con el nombre de Mineral de Pozos. Durante el siglo XVII y XVIII, Mineral de Pozos se convirtió en uno de los
principales centros de producción de plata y oro de México. La minería, por supuesto, atrajo a miles, pero miles de personas a la zona y el pueblo comenzó a crecer y a prosperar rápidamente. La época de la plata y el oro también trajo consigo, pues, una gran riqueza y prosperidad a la zona. Se construyeron edificios grandiosos como la iglesia de San Francisco y se establecieron negocios y comercios. Sin embargo, a finales del siglo XIX, la producción de plata y oro en Mineral de Pozos comenzó a bajar. La minería se volvió menos rentable y muchos de los mineros y sus familias, nuevamente se repite la historia como en las anteriores, se mudaron a otras partes de México para buscar más jale. En la década de 1940, el pueblo de Mineral de Pozos fue abandonado. La mayoría de los edificios ahí se quedaron vacíos, la infraestructura del pueblo, como en todos los anteriores, se comenzó a deteriorar. Y pues bueno, ustedes saben, a final de cuentas, los pueblos fantasma son a menudo el escenario de muchos fenómenos paranormales que más adelante les voy a contar. Muy buenas noches, Luis. Bienvenido. Y ahora vámonos a otro pueblo. Este también es muy famoso. Este está en Estados Unidos. A mí me encantan las historias de pueblos en Estados Unidos. ¿Por qué? Lo ignoro, pero me encantan. No sé si es porque les dan más difusión o qué onda. Hola, Neda, ¿cómo estás? Eres nuevo aquí. Ahorita por ahí mi copiloto te va a contar por qué no ves nada, por qué solamente escuchas, shalala. Arael, Tangamandapio. Pero Tangamandapio no es un pueblo fantasma, Arael. Para quien no sepa dónde es Tangamandapio, está en Michoacán y es el pueblo de Jaimito el Cartero, el del Chavo del Ocho. Ya saben, ese pueblo con crepúsculos arrebolados, ahí es Tangamandapio. Pero no, es un pueblo chiquito, pero en realidad no está abandonado. Yo he ido varias veces y no está abandonado. Claro, he ido no a visitar, solamente de pasada, pero que yo sepa no está abandonado. ¿O por qué mencionas Tangamandapio, mi querido Arael? Cuéntanoslo todo. Pero en lo que Arael nos cuenta la historia de Tangamandapio en los comentarios, yo les voy a contar la historia de Centralia en Pensilvania. Y bueno, Centralia es una ciudad próspera o era una ciudad próspera en el siglo XIX. Esto, nuevamente, gracias a la minería de carbón. Y aquí empezamos a ver algo que es recurrente. Si se fijan, todos los pueblos de los que hemos estado hablando son pueblos mineros o pueblos en los que se extraía carbón, ¿vale? Entonces, este pueblo de Centralia era un centro donde había muchísimo carbón. Sin embargo, en la década de 1960, un incendio subterráneo comenzó a arder en la mina de carbón. Pero era tal la cantidad de carbón que el incendio se comenzó a extender rápidamente y pronto se empezó a convertir en un terrible problema, a escalas que no se pueden ni siquiera dimensionar. Se dice que el incendio subterráneo es la causa de muchos de los fenómenos paranormales que ocurren en Centralia. Algunos creen que el incendio
ha creado un supuesto portal al inframundo, permitiendo que espíritus y entidades malignas entren al mundo de los vivos. Una de las historias más famosas de Centralia es en la que hay apariciones supuestamente en la carretera. Se dice que en la carretera que conduce a Centralia hay una serie de curvas, es una carretera bastante curvienta, por así decirlo, que pueden ser súper peligrosas, especialmente de noche. Muchos conductores pues han reportado haber visto supuestas apariciones, figuras fantasmales en la carretera, especialmente en una zona conocida que está ahí que se llama la Curva de la Muerte. Algunos creen que estas apariciones son el resultado de accidentes o de todos los accidentes de tráfico que han ocurrido ahí en esa zona. La iglesia de Centralia es otro lugar donde se han reportado fenómenos paranormales. Se dice que la iglesia está embrujada por el espíritu de un sacerdote que murió en el lugar y muchos visitantes han reportado haber visto figuras fantasmales y haber experimentado fenómenos inexplicables en la zona, sobre todo en el área de la iglesia, como luces que se encienden y se apagan solas y pues ruidos extraños. En Centralia hay una casa que se conoce como la Casa de los Fantasmas. Y ahí se dice que pues, la casa está embrujada por el espíritu de una familia que se murió en el lugar. Muchos visitantes han reportado haber visto figuras fantasmales y haber experimentado fenómenos inexplicables. Todo esto dentro de la casa, como por ejemplo puertas que se abren y se cierran solas y pues ruidos y más ruidos. Otra persona que visitó Centralia mencionó que mientras caminaba por las calles desiertas, escuchó un llanto lejano que la dejó helada. Estas experiencias, pues no solo son relatos, sino la conexión emocional que algunas personas sienten con los lugares olvidados. Y un dato curioso, alguien que me esté escuchando, ¿ha visto la película de terror en Silent Hill? Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Saúl. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, pues resulta que parte de la película de terror en Silent Hill se grabó precisamente en Centralia. Y a la fecha, aunque ustedes no lo crean, la mina de carbón sigue ardiendo sin parar, por lo cual, pues muchas de las carreteras están súper destruidas. Obviamente, el calor debajo de las carreteras es tal que pues el pavimento se revienta, las carreteras están en terribles condiciones, pero es básicamente porque no se ha podido apagar el incendio que sucedió en aquel entonces. Entonces se ve terrible por la noche porque van en la carretera. Imagínense un lugar abandonado donde no hay evidentemente electrificación ni alumbrado público, ni mucho menos. Imagínense las carreteras reventadas donde se alcanza a ver el resplandor del carbón ardiendo todavía. Entonces, la verdad es que sí es un lugar bastante ya de por sí aterrador. Entonces, ahí fue el escenario perfecto para grabar la película de terror en Silent Hill. Ya ven que hay una parte en la película donde hay mucha ceniza y cosas, pues justamente esa parte es en la que se grabó ahí. Ese es el dato curioso del día de hoy. Y ahora vámonos nuevamente de regreso hasta Italia, a un pueblo que se llama Poveglia. Y este pueblo de Poveglia es una isla chiquitita, ubicada en el norte de Italia, en la laguna de Venecia.
La isla tiene una historia muy trágica, y es conocida por ser uno de los lugares más embrujados del mundo. Y aquí les voy a contar algunas de las historias paranormales más famosas de Poveglia. Hola Maxi, muy buenas noches, bienvenido, gracias por conectarte. Este, ¿Alguien había escuchado de estos pueblos fantasma? Cuéntenmelo todo, chicos. Pues miren, Poveglia en su momento fue utilizada como un lugar de cuarentena para enfermos de peste durante la epidemia del siglo XVIII. Se estima que más de 160,000 personas murieron en la isla durante esa época. La isla se convirtió en un lugar, pues, de muerte y sufrimiento. Y se dice que los espíritus de los muertos todavía vagan por la zona. En el siglo XIX, un médico llamado Doctor Giuseppe se mudó a la isla para estudiar la peste. Sin embargo, pronto se volvió loco y comenzó a realizar experimentos bien macabros en los cadáveres de los muertos. Se dice que el doctor Giuseppe todavía, dicen, vaga por la isla buscando nuevos sujetos para sus experimentos. Muchos visitantes han reportado también haber visto apariciones y haber escuchado ruidos extraños en la isla. Algunos han visto figuras fantasmales de personas que murieron ahí, mientras que otros pues escuchan ruidos, gritos y llantos. Se dice que la isla de Poveglia está súper, pero súper maldita, debido a la gran cantidad de muertes y sufrimientos que ahí ocurrieron. Muchos creen que la isla es un lugar pues, que está lleno de energía negativa y que aquellos que visitan la isla pueden terminar ser afectados por esta energía. Y no lo dudo, o sea, si bien muchos a lo mejor tendrán la sensibilidad de ver cosas paranormales, no dudo ni tantito que esté lleno de energía que te puedes llevar. O sea, yo sí creo mucho en esa parte de las energías y lógicamente, pues si estás en un lugar cargado energéticamente con cosas súper negativas, de alguna manera sí te vas a sentir algo mal. Hola, muy buenas noches, Amador. ¿A poco nunca habías escuchado de Mineral de Pozos? No me digas eso. Bueno, justamente para eso estamos aquí, para escuchar historias que a lo mejor nunca habíamos escuchado y pues conocer un poco más del mundo y de nuestros alrededores. ¿Qué les parece? Y bueno, debido a la gran cantidad de historias paranormales y la maldición de la isla, lo que hizo el gobierno italiano es que prohibió la visita a la isla de Poveglia. Sin embargo, pues muchos visitantes, amantes de lo paranormal, lo misterioso y todas esas cosas, pues siguen intentando visitar la isla a pesar de los riesgos y la prohibición del gobierno. La isla de Poveglia sigue siendo un lugar súper fascinante, súper misterioso, que atrae a muchísimos visitantes y entusiastas de todo lo que se refiere a lo paranormal. Y ahora, otro lugar súper interesante y también súper conocido, que es Pripyat, en Ucrania. Y sí, están en lo correcto. Es ahí donde sucedió el desastre nuclear, el famoso Chernobyl. Y Pripyat es, como les digo, una ciudad que está ubicada en Ucrania y que ahorita pues está totalmente abandonada. Esto está cerca de la central nuclear de Chernobyl. La ciudad, pues en su momento no tiene tanto tiempo, o sea, pareciera que es muy lejano, pero en realidad pues fue evacuada en 1986 después de este desastre nuclear. Y desde entonces pues ha sido un lugar, yo creo que el lugar
de mayor interés para todos aquellos que son exploradores urbanos y les gusta lo paranormal. Y les voy a contar muchas de las historias más famosas que aquí se suscitan. Pripyat es una ciudad que fue abandonada literal de la noche a la mañana. La evacuación fue tan rápida que muchos residentes no tuvieron ni siquiera tiempo de recoger sus pertenencias. La ciudad se quedó vacía, con escuelas, edificios, hospitales y casas abandonadas. Se dice que la ciudad está súper embrujada por los espíritus de los que supuestamente murieron ahí en el desastre nuclear. No digo que supuestamente se hayan muerto, o sea, obviamente murió un montón de gente, pero me refiero a que haya fantasmas. Eso pues, no lo podemos saber, más que los han visto o tienen esa sensibilidad. Muchos visitantes han reportado haber visto figuras fantasmales y haber escuchado ruidos extraños en la ciudad. La ciudad de Pripyat es uno de los lugares más famosos por sus historias paranormales. Por ejemplo, se dice que la escuela está embrujada por el espíritu de una maestra que murió en ese desastre. Muchos visitantes pues han reportado haber visto figuras fantasmales de niños y haber escuchado ruidos de risas y juegos en la escuela. Algunos incluso han reportado haber visto la figura de la maestra vestida con un traje blanco caminando por los pasillos. En Pripyat también hay una casita que se llama la Casa de los Fantasmas. Y se dice que esta casa está embrujada por el espíritu de una familia que murió ahí en el desastre nuclear. Muchos visitantes reportan haber visto figuras fantasmales y haber escuchado ruidos extraños en esa casa. Algunos incluso reportan haber visto la figura de una mujer vestida con un traje negro caminando por la casa. Muchos expertos creen que la radiación que emana de la central nuclear de Chernobyl es la causante de los fenómenos paranormales que ocurren en Pripyat. Se dice que la radiación puede alterar de alguna forma la energía paranormal de un lugar, lo que puede llevar a la aparición de fantasmas y otros fenómenos inexplicables. Manolo, muy buenas noches. Una entrevista con un fotógrafo que visitó el pueblo de Pripyat reveló la magnitud de la devastación que sufrió ese lugar después del accidente nuclear de Chernobyl. Sus fotos mostraban la desolación y el abandono que caracterizan a este pueblo fantasma. Ahora se dice que para poder entrar se necesita un permiso especial emitido evidentemente por la alcaldía o el gobierno de Ucrania para poder entrar, y son visitas que son limitadas por número limitado de personas y pues les proporcionan un medidor de radiación. Muchas personas que han ido a explorar de manera legal, digamos, pues dicen que si bien la ciudad podría ser habitada, porque ya los niveles de radiación pues son, digamos, normales, aceptables. Hay muchos objetos ahí, como les digo, pues dejaron cosas, básicamente dejaron prácticamente toda su ropa, sus autos, sus trastes, o sea, no pudieron hacer ningún menaje de casa. Y sobre todo las cosas metálicas son las que más radiación absorben. Entonces, como en Pripyat era la ciudad donde vivían todos los trabajadores de Chernobyl, pues ahí pues obviamente tenían todo, que escuelas, que bares, que lugares para divertirse, parque de diversiones, y hay una rueda de la fortuna como muy famosa, muy icónica, que prácticamente pues le toman una foto y sabes perfectamente que es ahí, donde si acercas el medidor de radiación, pues marca muchísima radiación. Los vehículos, todo aquello que sea metálico es lo que más radiación tiene. Pero pues obviamente
el manejo de este tipo de cosas radioactivas, pues tienen que ser enterrados en como una especie de bóveda o búnker de plomo. Bueno, o sea, es mucho gasto y mucha parafernalia lo que hay que hacer para poder enterrar todo ese lugar y volverlo a rehabilitar. Como les digo, hay muchas cosas que no tienen radiación ya, pero básicamente tendrían que tirar todo lo que ya está construido, porque está construido evidentemente con almas metálicas como las varillas y todo eso, que absorben mucha radiación, para que el lugar se vuelva habitable. Cosa que, por supuesto, si antes no lo había, ahorita con la guerra tampoco la hay en Ucrania. Entonces resulta bastante costoso poder rehabilitar el terreno para volverlo habitable nuevamente, pero de que se puede, se puede. Y ahora vámonos a otro pueblo que me encanta, que es Riolite en Nevada. Hola, muy buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Y bueno, Riolite es una ciudad abandonada ubicada en el estado de Nevada, obviamente en Estados Unidos. La ciudad fue fundada en 1905 y se convirtió en un importante centro minero de oro y plata. Sin embargo, después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad comenzó a decaer y finalmente fue abandonada en la década de 1920. Y les voy a contar algunas de las historias paranormales que, por supuesto que sí, pasan en Riolite. Miren, esta ciudad, igual que Pripyat, fue abandonada de la noche a la mañana. Edificios y casas quedaron totalmente abandonadas y la ciudad se empezó pues a convertir en un lugar de gran interés para el turismo negro o turismo oscuro o turismo paranormal. Se dice que la ciudad pues está embrujada por los espíritus de los mineros y sus familias que vivieron y murieron ahí en la ciudad. Muchos visitantes reportan haber visto figuras fantasmales, lo clásico, y escuchar ruidos extraños en la ciudad. Ahora, también en Relite tienen su propia casa del fantasma, que se le llama la casa del fantasma de la mina. Y se dice que la casa pues está embrujada por el espíritu de un minero que murió en una explosión en la mina. Muchos visitantes dicen que vieron ya la figura del minero fantasma en la casa y que incluso han reportado haber escuchado su voz. Se dice que el fantasma del minero está buscando algo, pero hasta la fecha nadie sabe qué cosa es lo que busca. La escuela de Riolite es otro lugar que se dice que está embrujado. Esto por el espíritu, adivinen de quién. Por supuesto, de la maestra que se murió en la escuela. Si ven como que este tipo de fenómenos como que siempre son muy repetitivos, lo cual a veces me hace pensar que son puros inventos. O sea, no quiero negarlo, pero tampoco quiero aceptarlo, ¿saben? O sea, porque me parece como muy coincidente. Ay, sí, o sea, en la escuela se escuchan, está embrujada y adivinen qué fantasma aparece ahí, pues la maestra. Y adivinen qué se escuchan por los niños. Entonces, como que ya las historias paranormales en algunos casos son tan repetitivas que ya empiezan a sonar como un poco inverosímiles. Pero bueno, estamos aquí para escuchar y no para juzgar. Entonces, les digo, muchos visitantes reportan que allá vieron a la maestra en la escuela y algunos incluso dicen que pues ya también escucharon su voz. Yo pienso que es una ondita más como de que ya están ¿cómo se le llama? Ay, esa palabra se me olvida. Sugestionados. Porque pues están en el lugar. O sea, si sabes que estás en un lugar, en un pueblo fantasma, aunque no creas en fantasmas,
pues cualquier ruido que escuches, pues lo vas a asumir que es algo paranormal, sobre todo porque, pues eso, es un pueblo fantasma, no hay nadie. ¿Quién podría hacer un ruido? Pues el fantasma. Pero bueno, entonces, escuchan la voz de la maestra, se dice que la maestra fantasma está buscando a sus alumnos, pero pues nadie sabe dónde están. Se dice que Riolite pues está maldita debido a la gran cantidad de muertes que ocurrieron ahí. Esto pues en la época de la minería. Muchos creen que la ciudad pues es un lugar con un montón de energía negativa y no es que lo crean, debe estar lleno. Todos los lugares donde hay muerte y destrucción siempre van a estar llenas de energía negativa. Ejemplo, hospitales. Que por cierto, por ahí con Mario estamos viendo la manera de que me haga contacto con alguien, un alguien que él conoce, que nos puede contar muchas historias de fantasmas de hospitales. Así que en corto, espérenlo. Bueno, no sé si en corto o en largo, pero esperen las historias más adelante, porque esas historias de hospitales son de lujo. Creo que son de las mejores historias paranormales que existen en el mundo mundial y hay de aquel que diga que no. Niéguenmelo, por favor. Y bueno, proseguimos. Está lleno de energía negativa y se dice que aquellos que visitan la ciudad, pues lógicamente van a estar afectados por esa energía. La fascinación por los pueblos fantasma pues han permeado la cultura y el arte, desde películas de terror hasta novelas. Estos lugares pues han inspirado a artistas a explorar temas de abandono, de nostalgia y también el paso del tiempo. La literatura también ha sido influenciada por los pueblos fantasma. Autores como Stephen King y H.P. Lovecraft, de quien me encantaría hablar porque es así como que uno de mis máximos en la literatura, sobre todo la literatura oscura, han utilizado pues estos lugares como escenarios para sus historias de terror y misterio. Y este programa hoy fue corto, pero sustancioso. Pero antes de despedirnos, vámonos a leer tantitos comentarios. A ver, Pineda, nos dice que él trabaja en un hospital. Chiquitín, eso me interesa, me interesa. A ver, trabajas en un hospital. Ok, dan más miedo a los compañeros. ¿Tienes alguna historia que no importa que no te haya pasado a ti, sino que hayas escuchado algún rumor, alguna leyenda, alguna anécdota de algún compañerito tuyo que tenga historias paranormales de hospital que nos pueda contar? ¿O tú mismo has oído o experimentado fenómenos inexplicables, no precisamente paranormales, pero algo que tú no le puedas encontrar el sentido, la explicación lógica a lo que escuchaste o a lo que viste? Me interesaría mucho que si las tienes, puedas contactarme y compartirme esas anécdotas. Hola, Javier. Dice, eres un amor. Yo lo sé, Javier. Yo lo sé. No te creas. Muchísimas gracias. Gracias por sus lindos comentarios. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar acompañándome cada viernes, cada sábado, todos los días en mi página. Siempre recibo mucho, mucho amor aparte de ustedes y les agradezco muchísimo. A ver, dice Lady Kaboom, haga exploración urbana. Pongan manita arriba. ¿Quién quiere exploración urbana? Pero ¿saben qué? Sí necesito que alguien me acompañe a hacer una exploración urbana. La neta, a mí me da un chingo de miedo ir sola. O sea, ya no digan por los muertos, no, señor, por los vivos. Por los vivos. ¿Qué tal si de repente
un loco me roba. No, hombre, no. Yo necesito un ejército que vaya conmigo. De preferencia, hombres y que no sean chillones, porque, ay, Dios mío, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo he visto o me la paso viendo así como que el tipo de exploraciones urbanas y no sé qué, y luego llevan unos güeyes que son bien pinches chillones y unas viejas gritonas ahí que de todos se asustan y empiezan a llorar y que ya me quiero ir y que, ay, es que no, ya tengo miedo. Entonces, no, yo quiero hombres valientes, gente valiente. O sea, también si las mujeres se adicionan también, pero que sean viejas chingonas valientes. O sea, no quiero gente ahí chillona que ya empiece a chillotear y que ya se quiera ir, porque no nos vamos a ir. O sea, si llegamos, exploramos y exploramos bien a fondo y de ahí no nos movemos hasta que terminemos. Amador me dice, yo voy. Muy bien, Amador. ¿Tú de dónde eres? Para empezar, porque por ahí tenemos que empezar. Porque si estamos lejos, no va a haber forma. A ver, Amador, ¿tú dónde vives? Platícanos. Claro, Pina, hay que ponerle sabor y drama y misterio a la exploración, pero no con chilloteos. O sea, yo no quiero que haya gente chillona ahí que ya se quiera ir, porque hay unas morras que de repente empiezan a chillar, de que, ay, es que me dio miedo. Pues, o sea, si sabes que te da miedo, ¿a qué vas? No entiendo. ¿Se puede gritar? Sí, te puedes asustar, pues claro, o sea, pues si no somos Juan sin miedo, pero tenemos que ser valientes. Sí te puedes asustar, pero nada de rajarse a su rancho. Ok, Amador, tú estás en Atizapán. Bueno, ok, no estamos tan lejos. En alguna vuelta que yo me dé al Estado de México, sin duda podríamos organizar con otros que vivan en el Estado de México y por la zona alguna exploración urbana. Mientras, investigate qué lugares chidos, misteriosos hay ahí para poder ir. Arael, si hay tacos de por medio, jalo. No, pues sí, yo también jalo. Chela no, porque yo no tomo alcohol, pero tacos, sin duda, claro que sí. Claro que sí, vamos. Si la exploración urbana incluye sustos, gritos y tacos, claro que voy. Y más allá en México, que los tacos son lo máximo. Los tacos de México son inigualables. Bueno, solamente se le igualan a los de Arandas, Jalisco, orgullosamente, y díganme lo que quieran, pero dicen que los tacos, los mejores tacos de la Ciudad de México y los mejores taqueros son de Arandas, Jalisco y de Jesús María. Y la queso. Ok, Pineda, la chela da valor. Sí, pero también apendeja. O sea, luego se vayan a aprender y luego tomen más chelas y hasta se me anden cayendo. O sea, todo con medida. O sea, una chelita, un traguito para agarrar valor y ya de ahí nos vamos recio. Ahora, los tacos de Puebla. Pues son tacos árabes, Arael. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. ¿Cómo que los tacos de Puebla son lo mejor? Nah. Ya dije, Jalisco. Punto, se acabó. Oigan, chicos, pues miren, para ya no hacerles el cuento tan largo, ni la historia tan fastidiosa, ¿qué les parece si nos despedimos? Arael se besuquea con la fantasma. Ay, mira, te quieres besuquear con un fantasma. Vaya, vaya. Justo, yo jalo, aquí estamos en el estado de Guanajuato. Uy, en Guanajuato hay un montón de cosas raras y lugares donde se puede explorar. Sí, me gusta y también estamos cerca, claro que sí. Ah, árabes al pastoras. Ay, sí, cállate. Ya mejor no hablamos. Ok, chicos. Entonces, así, mis queridos perturbados, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los misterios y enigmas de pueblos fantasma.
Espero que hayan disfrutado de estas historias, tanto como yo disfruté contándoselas. Recuerden que cada sombra tiene una historia que contar y cada susurro del viento puede ser la voz de aquellos que una vez habitaron estos lugares. Los invito a unirse a mí el día de mañana a las 10 en punto de la noche en la hora macabra, donde exploraremos más misterios que nos rodean. Y primicia, ustedes lo van a saber primero que nadie. La próxima semana, viernes y sábado de la próxima semana, vamos a tener un programa súper especial dedicado a la Navidad. Pero no la Navidad ñoña, no la Navidad del Santa Claus bueno y los enanitos o los duendecitos con los juguetes y todo eso. No, va a ser Navidad paranormal. Casos paranormales sucedidos en Navidad, entes paranormales de la Navidad, la historia oscura de Santa Claus, leyendas navideñas perturbadoras, todo ese tipo de cosas paranormales, oscuras, extrañas, misteriosas, inquietantes, perturbantes, van a suceder la próxima semana. No se lo pierdan. Viernes y sábado 10 en punto de la noche vamos a tener programa especial navideño también para abrazarnos a lo lejos y desearnos muy, muy feliz Navidad. ¿Vale? Entonces, chicos, hasta entonces, mantengan viva la curiosidad y nunca, pero nunca, nunca, nunca dejen de cuestionar lo que hay más allá de lo visible. Muy buenas noches y ya saben, dulces pesadillas. Yo soy su amiga Kaboom. Les mando muchos besos. Chao, chao.